oficialmente damos la bienvenida a los señores Rafael Ortiz Fábrega, presidente del directorio legislativo de esta Asamblea Legislativa, y a la señora Olga Sánchez, que es la señora ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Esta actividad, este foro intitulado El rol de la Asamblea Legislativa en la evaluación de las políticas y programas públicos en Costa Rica, es coorganizado por el ministerio que preside la señora doña Olga, además por la Fundación Konrad Adenauer, la presidencia de la Asamblea Legislativa, a la cual además agradecemos en el nombre de su señor presidente su hospitalidad y su generosidad al recibirnos hoy acá en este salón de beneméritos, la Asociación Centroamericana de Evaluación, la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización en América Latina y el Caribe, el Centro Internacional de Política Económica y el Programa de Fomento de Capacidades en Evaluación. Así que sean todos y todas bienvenidos. Vamos a iniciar con las palabras de inauguración de esta actividad. En primera instancia escucharemos a la señora Cindy Solís Rodríguez en representación de la Fundación Konrad Adenauer. Muy buenos días, Rafael Ortiz, presidente de la Asamblea Legislativa, señora Olga Marta Sánchez, ministra del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, don Erwin, representante del Instituto Alemán de Evaluación para la Cooperación para el Desarrollo, señor Ronnie Muñoz, representante de la Asociación Centroamericana de Evaluación, señores y señoras diputadas, representantes ministeriales, asesores legislativos, miembros de RELAC, ACE, SIMPE y público en general, todos reciban una cordial bienvenida. Nuestro representante, el señor Henning Hur, por motivos de fuerza mayor no nos acompaña hoy. Él también es representante en Venezuela y se encuentra atendiendo asuntos en ese país. Les envía un cordial saludo y me ha solicitado les transmita un breve mensaje preparado para esta ocasión. En términos generales, la evaluación es un instrumento integrado en el análisis de las políticas públicas de carácter multidisciplinario que tiene por objeto apreciar la eficiencia de los programas o políticas públicas, comparando sus resultados e impactos con los objetivos asignados, los medios, recursos puestos a su disposición. Pero más que un instrumento de conocimiento per se, es un proceso guiado por una serie de exigencias y valores como rigor, imparcialidad, transparencia, atención a los distintos puntos de vista y quizás lo más importante, voluntad de que prevalezca el interés general. Evaluar es valorar lo público con el fin de transformar lo que no funciona, pero no bajo premisas exclusivamente técnicas, aunque desde luego necesarias, sino también desde interlocución social que propicie una cultura de responsabilidad y mejora continua. Desde esta perspectiva, la evaluación contribuye a la mejora administrativa que no solo es compatible con la eficiencia, sino que puede reforzarla promoviendo la lógica relacional entre las distintas esferas administrativas y aprovechando sus capacidades, recursos y sinergias. La evaluación de políticas públicas trata de conectar democracia, control y eficiencia, entendiendo que esta, en el sector público, no puede referirse a los exclusivos criterios del mercado ni a los intereses de las oligarquías administrativas. Se debe tener presente que las reglas del buen gobierno deben equilibrar la eficiencia con otros criterios de valor público, equidad, cohesión social, corresponsabilidad, cooperación institucional, comprendiendo las tensiones inherentes a los diferentes intereses que se entrecruzan en la acción pública. Por ello, nos complace poder acompañar a Mideplan, a FOSEVAL y a las otras organizaciones en este primer foro sobre evaluación. Reconocemos el esfuerzo que están realizando en fortalecer el rol de la evaluación en Costa Rica en aras de mejorar la toma de decisión y la conducción política. Muchas gracias. Para comenzar este interesante foro. Primero que todo, señora ministra de Planificación, estimada amiga doña Olga Marta Sánchez, el señor Erwin Guild, representante del Instituto Alemán de Evaluación para la Cooperación y el Desarrollo,
señor Ronnie Muñoz, representante de la Asociación Costarricense de Evaluación, compañeras y compañeros diputados, compañeras asesores, invitados especiales, amigos y amigas que asisten esta mañana. Me complace muchísimo inaugurar este foro sobre el rol de la Asamblea Legislativa en la evaluación de las políticas y programas públicos en Costa Rica, el cual es un resultado de un esfuerzo institucional que merece todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Junto al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica han trabajado la Fundación Konrad Adenauer, la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación y Capacitación de la Administración Pública, que han tenido la iniciativa de reunirnos el día de hoy para que podamos conocer, debatir, junto a la Asociación Centroamericana de Evaluación, la Red Latinoamericana de Evaluación, el Centro Internacional de Política Económica y el Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, en torno a un tema estratégico de nuestra agenda de desarrollo nacional. Ciertamente la evaluación es uno de los aspectos más sensibles y relevantes de la administración del Estado dentro de las sociedades contemporáneas, el cual alcanza e impacta por igual a todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Pensar y actuar en el ámbito de la evaluación despierta inquietudes de carácter esencial, que son contestes con mi pensamiento político y filosófico social cristiano, dado que toda acción del Estado encaminada a ser lo más justo y más democrático debe tener en primer lugar al ser humano y sus organizaciones como eje central, dado que quienes reciben el producto de los bienes y servicios que otorgan y prestan todos los entes públicos de nuestro país son el fin, como es lógico, de toda política pública. La cuestión fundamental hoy es si el Estado y sus instituciones se encuentran a la altura de la efectividad que los tiempos modernos demandan. A las personas, a las instituciones, a las políticas y a los recursos públicos que destinamos a la atención de la población más vulnerable y cuya precariedad exige atenderla de manera decidida, en cuanto hay una desigualdad creciente que hoy está desbordando los esfuerzos de nuestras políticas de Estado. Tengo un interés compartido con todos aquellos que queremos encarar los desafíos de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema de salud, ambiental, laboral, de infraestructura, de inversión, de empleo y de producción, que de manera directa e indirecta están vinculados a la efectividad de nuestras instituciones, de sus programas y del buen uso de los recursos públicos asignados, con base en los principios de legitimidad y de gobernabilidad democrática de nuestro Estado. Nuestras instituciones democráticas se asientan sobre valores y principios, cuya reproducción y credibilidad depende en lo esencial de la efectividad en la correcta administración y prestación de los mismos. La realidad que enfrentamos hoy nos indica que nuestras instituciones se han quedado atrás en cuanto a su misión y en cuanto a sus objetivos, que hay un problema estructural de gran complejidad y que sus principales manifestaciones son la ineficiencia en la prestación de los servicios sectoriales y regionales, desintegrados y sin metas, la formulación de promesas y su incumplimiento y la inefectividad de las instituciones en prestar los bienes y servicios públicos, los cuales conducen obviamente a una pérdida de la credibilidad de nuestras instituciones, vulnerando con ello lo más profundo de los cimientos del sistema democrático costarricense. Frente a ello, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rol de la Asamblea Legislativa en los procesos de evaluación y el desarrollo de políticas y programas del Estado? Esa es la pregunta. Para lo cual la respuesta no puede ser simple, pero tampoco debe ser complicada, dado que es necesario que el Estado costarricense cuente con la capacidad para evaluar sus procesos, sus resultados, sus recursos humanos y materiales y hacer de ellos una práctica permanente y rigurosa en todos los poderes, de todos los entes estatales, de todos los jerarcas públicos, sin excepción alguna. Sin embargo, esa es la aspiración.
¿Por qué es que no hemos podido avanzar como hemos querido? Ciertamente contamos con un marco legal moderno, el cual se fortaleció gracias a numerosos decretos que le han dado al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica el Sistema Nacional de Evaluación, el CINE, el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Reglamento General de Mideplan, sin descontar tampoco los decretos ejecutivos sobre lineamientos técnicos y metodológicos para la programación, presupuestación, seguimiento y evaluación del sector público. El marco jurídico está ahí. Una posible tal vez aproximación a la respuesta nos indica que desde la administración del doctor Abel Pacheco en el 2002 hasta los inicios de la presente administración Solís Rivera, la principal acción política gubernamental en los procesos de evaluación ha girado en torno a las metas de los diversos planes nacionales de desarrollo de cada administración, lo cual sin duda alguna es una fortaleza indiscutible y necesaria. Pero al mismo tiempo debemos señalar que esa política de seguimiento se circunscribe al marco de los lineamientos políticos de cada gobierno, que cubren una porción limitada del gasto central y mucho menor si se considera el gasto total del Estado costarricense. Bueno, entonces decíamos que esos lineamientos cubren el gasto del gobierno central y mucho menor si se considera el gasto total del Estado, que son 2/3 partes más. Es necesario agregar entonces que el total del gasto estatal para el año 2016, que es 22.1 billones de colones, la Contraloría aprueba, como ustedes saben, prácticamente el 64%, 14.1%, según consta en el informe denominado Presupuestos Públicos 2016, Situación y Perspectivas, sin disponer el ente contralor de un sistema o procesos de evaluación y de rendición de cuentas. 2/3 partes y no tienen eso. Entonces, señoras y señores, estas observaciones breves que he realizado, sin incluir otras del sector social y del sector ambiental, están muy lejos de ser una desconsideración, todo lo contrario. Estas pocas observaciones nos revelan el descuido de nuestro sistema político, incluida esta Asamblea Legislativa, sobre la urgente necesidad de fortalecer al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica con el fin de mejorar la eficiencia y los rendimientos institucionales, así como laborales, y coadyuvar con la credibilidad en el desarrollo social, en el crecimiento económico y en la sostenibilidad ambiental. Hoy tenemos 333 entes públicos que semejan un gran archipiélago inconexo de islas independientes con objetivos y recursos desasociados, y el Sistema de Evaluación Nacional del Mideplan solo tiene 22 funcionarios, de ellos 9 dedicados a la evaluación y 9 al seguimiento, 333 entes públicos. Por el bien de Costa Rica, esta situación no puede ni debe continuar. Como diputado y consciente de la carencia de recursos de Mideplan, he propuesto diversas mociones en el ámbito presupuestario para dotarlo de recursos y fortalecer su accionar institucional, así como he abogado por consolidar y extender su rol en el desarrollo territorial sostenible, en integrar lo que son la acción del Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas y las metas municipales. Nuestra voluntad política, señora ministra, es fortalecer el Ministerio de Planificación, apoyando y gestando propuestas políticas concretas, y me refiero a algunas. En el ámbito jurídico-político, resulta imprescindible establecer por ley la extensión de la cobertura institucional en procesos de evaluación y rendición de cuentas para atender la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política, reforma que se hizo en la administración del doctor Miguel Ángel Rodríguez. Las evaluaciones del desempeño institucional de sus políticas y de sus programas deben establecer las relaciones de correspondencia con el rendimiento laboral de los funcionarios a su cargo. Establecer por ley el Sistema Nacional de Evaluación adscrito al Ministerio de Planificación con un consejo director integrado por el Mideplan como coordinador, por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
determinar fuentes y garantizar recursos financieros sostenibles mediante ley para que opere el Sistema Nacional de Evaluación. En el ámbito funcional, se requiere fortalecer los procesos de programación sectoriales integrados con los regionales y locales para determinar la pertinencia de políticas y su efectividad para alcanzar los objetivos trazados. Es una necesidad nacional definir una estrategia para ampliar el alcance del Sistema Nacional de Evaluación, para incrementar la cobertura de los entes estatales objeto de evaluación. Es perentorio establecer programas que conduzcan a forjar una cultura de evaluación y seguimiento, que posibilite la participación ciudadana con el fin de fortalecer nuestro sistema democrático. Por último, quiero concluir esta intervención con una reflexión. A partir del 1 de enero del 2016 entró en vigencia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, la cual contó con el voto favorable de Costa Rica y la cual tiene 17 objetivos y 167 metas. El objetivo 16 dice a la letra: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Y la meta 16.6 establece crear a todos los niveles instituciones y eficaces que rindan cuentas. Repito, hoy tenemos ante la comunidad internacional un compromiso de gran importancia sobre cuyo cumplimiento seremos evaluados, pero en nuestra particularidad nacional es un imperativo vital disponer de un sólido sistema de evaluación como una obligación de todas y todos nosotros para avanzar por el camino del desarrollo sostenible de nuestro país. Para ello reconocemos el esfuerzo que realiza el Ministerio de Planificación Nacional por primera vez en la historia de Costa Rica para presentar la ejecución de la Agenda Nacional de Evaluación 2015-2018 en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Reconocimiento especial para nuestra señora ministra. Tenemos un norte y un compromiso de transversar la evaluación dentro de la acción gubernamental, de modo que el gasto público sea eficiente y eficaz, especialmente en estos momentos de crisis fiscal. Tenemos la institucionalidad y debemos potenciarla para alcanzar un futuro no solo deseable, sino posible para Costa Rica. No quisiera concluir sin destacar el hecho de que este esfuerzo gubernamental se hace realidad con la ayuda del gobierno alemán a través del Instituto de Evaluación del Ministerio de Cooperación Alemana. Los retos son grandes, pero el funcionamiento del Estado costarricense, el uso eficiente de sus recursos, está totalmente entrelazado con estos programas. Así que les deseo muchos éxitos en este foro. No podré acompañarlos todo el rato, pero por supuesto que daremos seguimiento a eso y como siempre, señora ministra, quedamos a las órdenes para poder, estoy seguro, que impulsar a nivel de las diferentes fracciones los objetivos institucionales que se traduzcan en leyes concretas que vengan a darle fortaleza a esta iniciativa que usted ha tomado. La felicito nuevamente por ese gran esfuerzo. Muchas gracias. Muy buenos días, don Rafael Ortiz Fábrega, presidente de la Asamblea Legislativa, a quien agradezco una vez más me acompañe en esta convocatoria de hoy tan exitosa esta mañana sobre un tema realmente fundamental para la calidad de la gestión pública. Cada vez somos socios en más temas realmente relevantes para el país y sobre todo en ir consolidando una relación de respeto, de colaboración y de trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, con la responsabilidad tan grande que tenemos tanto los actores de uno y de otro poder de la República en la conducción del desarrollo nacional en un contexto de convivencia democrática. También saludo a los señores diputados que nos acompañan esta mañana de hoy, a don Erwin Hender como representante
del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo, del Departamento de Evaluación del Gobierno alemán, del Instituto Alemán de Evaluación, a los señores de la Fundación Konrad Adenauer, que además nos han venido acompañando durante largo tiempo al Ministerio de Planificación en estos temas, a don Ronnie Muñoz, que también va a acompañarnos en lo que es la exposición de visiones, perspectivas para la evaluación, a las personas que representan a las instituciones involucradas en la actual agenda de evaluación que está incorporada dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y a todas y todos ustedes que se han interesado en participar esta mañana de hoy. Continuando la línea de reflexión que tenía don Rafa, yo creo que efectivamente nos topan, cada época marca la relación que se establece entre la ciudadanía y los representantes públicos, y a nosotros nos está tocando vivir tiempos particulares justamente de esta relación, donde la ciudadanía cada vez es más exigente, es más, hace con más frecuencia y con más fuerza las petitorias por la rendición de cuentas, y sobre todo valora a sus gobiernos y a sus autoridades por la calidad, oportunidad, cobertura de los bienes y servicios que emanan de las instituciones públicas. Esto lo que se conoce ya con un lenguaje un poco más técnico como el valor público de las instituciones. Y justamente por eso pensar desde el Ministerio de Planificación como un ente creado fundamentalmente para darle soporte al Poder Ejecutivo en lo que es la mejora de la gestión pública, no podemos sino pensar que encontramos algunas orientaciones de trabajo que son muy pertinentes, y en ese sentido todo un conjunto de propuestas conceptuales, metodológicas y técnicas que se hacen en el marco de la gestión por resultados para el desarrollo contribuye mucho a este propósito que tenemos de brindar un Estado que responda a las necesidades y aspiraciones de nuestra gente. En ese sentido quisiera por unos minutitos breves apartarme quizá un poquito del tema central de hoy, que es el de la evaluación, señalar que en este enfoque de gestión por resultados hay como 5 grandes hitos de trabajo en el ámbito de la gestión pública, y uno de ellos tiene que ver con lo que es la planificación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel sectorial y sobre todo territorial. Por eso es que también nos interesa mucho la gobernanza pública a nivel territorial, o sea, cómo hacemos para que las políticas públicas sean más eficientes, no solamente desde una visión nacional, global, general, sino en los ámbitos concretos donde vive nuestra gente, en sus barrios, en sus comunidades, en sus gobiernos, municipalidades, en sus territorios, en sus regiones. Y ese es otro de los temas que hemos venido trabajando con la Asamblea Legislativa, con un impulso fundamental que nos ha dado la presidencia de este Poder Legislativo, y permitió que hace unos meses se constituyera un grupo de trabajo, yo diría muy particular, muy especial, y que ha brindado frutos en muy corto plazo, que es la Comisión Mixta para el Desarrollo Regional, donde también participa aquí el señor diputado Jiménez, y que estamos muy prontos, espero yo, a poderle presentar un proyecto de ley para también fortalecer el desarrollo regional de nuestro país. Entonces les decía que una de las líneas de trabajo tiene que ver con lo que es la planificación en todos los ámbitos de gestión pública, pero también está otro tema que es muy cercano también al ámbito legislativo, que es la relación del plan con el presupuesto. Y este es un compromiso, no me voy a extender mucho en ello, de trabajo que tenemos claramente establecido y asumido el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Hacienda, y que ya se expresa en los lineamientos presupuestarios, tanto del año que se desarrollaron para el año 2016 como los que pronto estaremos dando a conocer para el 2017. Y es precisamente ese esfuerzo
de que todo aquello que se establece como prioridades de los programas y proyectos de los diferentes sectores que conforman el gobierno tengan un claro alineamiento con los recursos que se ejecutan para ello. Pero hay un tercer eje también que tiene que ver con la calidad de la inversión pública. Ese es otro tema grueso, importantísimo en nuestro país, donde hay grupos de trabajo específicos para poder mejorar una situación muy crítica que tenemos en el ámbito de la inversión pública, sobre todo en lo que es tanto la formulación de los proyectos como la ejecución de los proyectos de inversión. Y recordemos que la inversión pública no solamente permite dar condiciones al desarrollo y calidad de vida a nuestra gente, sino que también son un factor fundamental en lo que es el crecimiento y la aceleración de la producción nacional y del Producto Interno Bruto. Otro eje es precisamente lo que hoy estamos abordando, que es el seguimiento y la evaluación. Efectivamente, el seguimiento y la evaluación no son solamente fases de un proceso de planificación integral, sino que además tiene, como ya don Rafa nos adelantaba un poco, su fundamento normativo muy claro y además de larga data. Si nosotros vemos, ahí a nivel constitucional, efectivamente el artículo 11 de la Constitución claramente lo señala, que la necesidad de que exista un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Este es un mandato constitucional que ya tiene 16 años de haberse incorporado a nuestra Carta Magna, y por eso constituye una de las áreas fundamentales del trabajo de Mideplan, pero no solamente porque estuviera incorporado, sino que desde antes, desde la ley 5525, que se publicó en el año 1974 y que es la ley, digamos, orgánica que le da constitución al Ministerio de Planificación, se establecía la necesidad de evaluar de modo sistemático y permanente los resultados que se obtengan en la ejecución de planes y políticas. Además, yo quiero destacar, tanto en el párrafo que leí anteriormente de la Constitución como en el texto de planificación, en ambos se habla de resultados, ¿verdad? No se está hablando de actividades, no se está hablando de productos, sino que se está hablando de resultados entendidos como cuáles son los impactos que genera la acción pública en la ciudadanía. También en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, donde hay una clara relación de subordinación entre el plan y el presupuesto. Y esto es importante, o sea, nuestra normativa es muy sólida y muy coherente en términos de una visión de cómo deben constituirse los procesos de planificación estatal. En la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos igualmente se dice que el Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, y hay un conjunto de decretos que va fortaleciendo en esa misma ruta. Entonces, estamos fundamentalmente con el desarrollo del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación. Lo que estamos haciendo es dándole concreción a las normativas que ya existen y posiblemente tengan que ser mejoradas, incluso esa normativa, para que se conviertan cada vez más en fuerza, no solamente persuasiva, sino en fuerza de obligación para las instituciones de su cumplimiento. Como decía hace un momento, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica es un órgano asesor y de apoyo técnico a la Presidencia de la República. Nosotros no tenemos, como otras instituciones, desde luego, resultados que puedan materializarse en bienes o servicios, sino fundamentalmente somos de esas instituciones que yo llamo andamios, o sea, que sirven para construir lo que después se va a exhibir como la obra, como los resultados de la gestión pública. Pero si no existieran, sería un enorme problema, porque no permite precisamente levantar esas grandes evidencias del quehacer institucional y del quehacer gubernamental. Sus principales funciones son, desde luego, la coordinación del Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo no solamente es un documento más o menos grande, más o menos complejo, que se elabora en los primeros 6 meses en que entra un gobierno a ejercer,
sino es fundamentalmente la hoja de ruta, el compromiso de una administración con la ciudadanía. Y por eso es muy importante y es necesario que sea un instrumento de trabajo cotidiano. Monitorear y evaluar sistemática y permanentemente la ejecución del plan para el fortalecimiento de los procesos de toma de decisiones, velar por la aplicación de las prioridades del gobierno en la asignación del presupuesto, la inversión pública y la cooperación internacional. Mantener un diagnóstico actualizado y prospectivo de la evaluación del desarrollo nacional y promover una permanente evaluación y renovación de los servicios que presta el Estado. Esto es más o menos el gran mandato que la ley le da al Ministerio de Planificación y que precisamente nos permite trabajar en el área de seguimiento y evaluación, en el área de modernización del Estado, de cooperación internacional, de inversión pública y de desarrollo regional. Bien, vamos hoy a enfocarnos sobre todo sobre lo que es el Sistema Nacional de Evaluación. Lo conforman diferentes actores. Ahí tenemos desde luego a lo que es la administración central, o sea, los ministerios, los entes autónomos y semiautónomos, que diría que es donde más se ha podido ir consolidando el sistema, y también están los entes públicos no estatales cuando administran recursos públicos y las empresas públicas. Ese es el conjunto, digamos, de actores públicos que estaríamos integrando este Sistema Nacional de Evaluación, que se define con mucho mayor precisión en el decreto 35.755 del 2010. Ahora, el punto de partida, decíamos, de todo este proceso de evaluación en lo que es el mediano plazo es la referencia del Plan Nacional, que en ese momento se encuentre vigente. En nuestro caso se trata del Plan Nacional Alberto Cañas Escalante, que lo dimos a conocer en noviembre del año 2014, precisamente atendiendo la responsabilidad que como nuevo gobierno teníamos en ese sentido. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene alrededor de 296, creo, programas y proyectos, digamos, que operativizan todos aquellos compromisos y estrategias que le dan sentido, pero básicamente son programas y proyectos ordenados en su ejecución por sectores que responden a 3 pilares básicos. Y creo que no es la primera vez que nos oyen hablar de estos 3 pilares. Uno de ellos, todos igualmente importante, pero alguno habrá que citar de primero, es impulsar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos, reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema, luchar contra la corrupción y por el fortalecimiento de un Estado transparente y eficiente. Nosotros diríamos que si hay algún eje al que directamente alude el trabajo del Ministerio de Planificación y del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación, es precisamente a este tercer eje. Es cómo damos soporte precisamente para un Estado que sea más eficiente, más eficaz y por supuesto más transparente, y también, digamos, que contenga una serie de antídotos que frenen los procesos, digamos, de desviación de la acción pública de lo que puedan ser los intereses de la ciudadanía y de las mayorías. Este plan, como decía, lo ejecutan una organización sectorial que está articulada por 16 grandes sectores y donde se involucran muchas instituciones en cada uno de esos sectores, incluso algunos de ellos de suma complejidad por su tamaño y por el peso específico de las instituciones que lo integran. Bien, decíamos que una de las rutas que nos está guiando para darle materialidad al trabajo que se hace en el ámbito de la gestión pública y particularmente el sistema de seguimiento y evaluación es el enfoque de gestión por resultados. Eso nos lleva en letra menuda a señalar que en las instituciones contamos con una serie de insumos particulares para ejecutar nuestro trabajo a través de actividades, pero que aquí lo importante no son las actividades, que ese es como el soporte de la implementación, que en realidad lo que comienza a ser importante desde una perspectiva
de seguimiento y evaluación es lo que tiene que ver con los productos, o sea, con los bienes y servicios, con los efectos e impactos que estos bienes y servicios tienen sobre la ciudadanía, sobre las comunidades, sobre las condiciones del desarrollo nacional. Esa es la diferencia, digamos, entre un enfoque que predominó mucho en la práctica institucional y en lo que es el seguimiento y la evaluación, que ponía atención más en los aspectos de implementación que en los aspectos de resultados. El otro día le comentábamos, la semana pasada nos tocó presentar ante la Contraloría el pasado martes, y ya también lo quisimos hacer frente a la prensa, el primer informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, y les decíamos, para ejemplificar, o sea, cómo es la diferencia de mirarnos y medirnos a partir de productos, efectos o impactos, o de actividades. Y les comentábamos, hacíamos un paralelismo entre metas que en algún momento fueron de seguimiento en un Plan Nacional de Desarrollo, donde por ejemplo se valoraba o se medía cuántos trabajadores se contrataron en una institución, particularmente era en el caso del sector de seguridad, o sea, cuántos policías se contrataron, contra la obligación de medida que nos hemos impuesto ahora, que es cuánto impactamos en disminuir la tasa de criminalidad, ¿verdad? Porque no siempre contratar los policías implica reducir la criminalidad. Desde luego tenemos que contratarlos para lograr reducir la criminalidad, pero nos quedamos todavía en la parte más de actividades. Ese es un ejemplo quizá muy claro, ¿verdad? O cuántos médicos capacitados en la lucha epidemiológica. Eso es muy importante, pero es una actividad, digamos, desde la perspectiva del seguimiento o la evaluación por resultados. Lo que interesa es cuánto se controlan las epidemias o cuánto se disminuye la incidencia de una determinada epidemia en la población. Entonces, ese es, digamos, como el ejemplo diferencial. Ahora, ya más concretamente, ¿qué hemos hecho en el abordaje de la evaluación en el Plan Nacional de Desarrollo? Que debo decir, creo que no lo había señalado, es el primer Plan Nacional de Desarrollo que trae una agenda de evaluación. No tan completa y sobre todo amplia como quisiéramos, porque precisamente una de las grandes situaciones que tenemos, ya la mencionaba don Rafa, y tiene que ver con las capacidades operativas incluso del Ministerio de Planificación por un lado, y por otro tal lado también la necesidad de que se vayan evidenciando la necesidad de la evaluación en todas las instituciones del sector público, para que ellas mismas también destinen recursos a los procesos de evaluación. Pero esta situación que limita en Costa Rica, yo diría que, si bien es cierto, pesa mucho en nuestro país, pero también es una característica del seguimiento y la evaluación, por lo menos en lo que son los países de la región. Dentro de los diferentes componentes de un proceso de planificación, uno de los más débiles, de los menos desarrollados, es lo que tiene que ver con el seguimiento y particularmente con la evaluación. Bien, ahora, ¿qué se ha hecho? Y ahí debo decir qué cosas me encontré, o sea, en este caso, como ministra de Planificación, ya hechas, incluso ya adelantadas en el Ministerio de Planificación, porque yo creo que esa es otra dimensión importante. Las instituciones tienen una historia particular, tienen una historia que se va construyendo desde su cotidianidad a lo largo del tiempo. En este caso, nuestra gestión entra a un Ministerio de Planificación que ya tenía más de 5 décadas de existir, y hay mucha producción académica, intelectual, técnica, o sea, previa a eso. Entonces, por ejemplo, un manual de gerencia para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de gobierno, que ya tenemos una nueva edición que pronto vamos a colgar en nuestra página. Una metodología para la Agenda Nacional de Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, y debo decir, y en esto, digamos, un reconocimiento también particular a DEVAL y a FOSEVAL, que nos han venido acompañando, y es que esta metodología para la Agenda Nacional de Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo nos sirvió para modificar la forma metodológica de construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.
Aquí les comento, porque muchos de ustedes trabajan, digamos, como profesionales dentro del ámbito del seguimiento y la evaluación, que en los primeros días de estar en mi oficina se me presentaron los directores de varias áreas del ministerio con un documento donde ya estaba planteada la propuesta metodológica. Y eso es precisamente porque se había hecho un proceso de evaluación anteriormente, donde lo que me estaban proponiendo era la posibilidad de dar un salto en la formulación del plan que nos correspondía a nosotros como gobierno, y era fundamentalmente saltar, o pasar de un plan fundamentalmente orientado a darle más peso a la parte de los insumos y de las condiciones de operatividad que a los productos, efectos e impactos que vamos a lograr. Pero también hay un señalamiento importante, que ya eso debo decir que pasa por la gestión de estos 22 meses o 21 meses, no sé, que llevamos de gestión en los lineamientos de evaluación presupuestaria. También hay documentos, digamos, que son evidencias del trabajo de evaluación. Está el documento sobre evaluación de impacto del Distrito de Riego Arenal Tempisque, la germinadora de desarrollo organizacional, empresarial, asociativa y comunitaria con un proyecto interinstitucional, el informe de evaluación a que me refería hace un momento, de la evaluación del diseño metodológico del Plan Nacional de Desarrollo anterior, entre otros documentos que ustedes pueden accesar a través de la página de Medeplan. Les decía que en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 viene una agenda de evaluación. Es el conjunto de intervenciones públicas, que todavía no es muy amplio, ahora lo vamos a ver en una lámina siguiente. Lo hemos ido incluso ampliando en la práctica, pero tal y como se incorporó en el plan, son 15 propuestas de evaluación, 15 de programas, eso sí, de mucho peso, digamos, dentro del quehacer de la institucionalidad pública. Y la concebimos como un esfuerzo de análisis sistemático y objetivo. En realidad, la evaluación, a diferencia del seguimiento, que básicamente está asociado con indicadores predefinidos, la evaluación yo la manejaría más, y creo que eso fundamentalmente lo hemos corroborado y consolidado en las conversaciones con los expertos en estos temas. Es un proceso de investigación, es un proceso de investigación cuyos resultados buscan incidir en la toma de decisiones, y así debe ser abordado, y por eso su complejidad. Y es fundamentalmente una herramienta de enorme valor para la mejora de la gestión. Una vez, cuando presentábamos el Plan Nacional de Desarrollo, nos decía un periodista que si ya teníamos lista toda la normativa para sancionar, ¿verdad? Porque estábamos hablando de ahí de evaluación. Entonces nosotros decíamos, es que la evaluación no es ese el sentido. O sea, si en algún momento se descubre dentro de un proceso de evaluación algo que deba ser objeto de sanción, pues es otra cosa, pero fundamentalmente la evaluación es parte de un ciclo siempre continuo de planificación, donde lo que se busca es cómo mejorar la calidad de la gestión institucional, de la gestión que tiene que dar respuesta al desarrollo de un país y a las digamos, demandas y derechos de una ciudadanía. Entonces, por eso es tan importante, pero también requiere, como decía hace un momento, profundidad en el análisis, complejidad, un método claramente establecido de trabajo, y también, digamos, un nivel de autonomía en su desarrollo. Una vez oía a un mexicano decir que el buen asesor no es el que me dice lo que yo quiero que me digan, ¿verdad? Sino es el que me dice la verdad, o por lo menos la verdad que considera desde su análisis, y precisamente ese es el sentido de la evaluación. Y por eso quizá es importante que se desarrolle un sistema nacional dentro de una institución que tiene una naturaleza de soporte a la calidad de la gestión en su conjunto, y que no es ejecutora ella misma. Bien, ¿cómo se construyó esa agenda de evaluación? En realidad, y para ir acortando mi presentación, debo decir que fue un proceso sobre todo voluntario,
participativo por parte de las autoridades responsables de los diferentes sectores que organizan el gobierno actual, que son 16, y fueron ellos, a ellos les pedimos que priorizaran algunas intervenciones, y de ese conjunto de prioridades cada sector presentó tres prioridades. Se escogió finalmente la agenda. Sí hubo un trabajo previo de señalar precisamente este sentido estratégico que le vemos a los procesos de evaluación, y así constituimos, digamos, esta agenda como un primer ejercicio de incorporarlo como una dimensión explícita del Plan Nacional de Desarrollo. Bien, esa agenda de evaluación ustedes la podrán encontrar impresa o formando parte del Plan Nacional de Desarrollo, y es específicamente su capítulo 9. Yo hace un momentito les conversaba que la semana pasada, el 1 de marzo, enviamos a la Contraloría General de la República el informe anual del seguimiento y cumplimiento de metas. Se entregan 2 informes anualmente a la Contraloría, uno al finalizar, uno con corte al 30 de junio, es un informe, digamos, preliminar, y el informe ya de balance general anual, que es del que le estoy haciendo mención. Lo que podremos concretar, ustedes ya está en la página de Mideplan. Lo que podemos señalar es que se puede dar cuenta fehaciente con pruebas, digamos, con fuentes confiables, de un cumplimiento de un 73% de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Algunos sectores con un altísimo capacidad de cumplimiento de metas. Estoy pensando fundamentalmente, recuerdo en la memoria, tengo el dato del sector de desarrollo humano e inclusión social, con un cumplimiento de un 91% de las metas. También el sector de desarrollo agropecuario, agrícola y desarrollo rural tiene un altísimo cumplimiento de metas. El sector de educación, el sector de trabajo y seguridad social, ¿dónde es que encontramos las mayores dificultades? Fundamentalmente en aquellos sectores que están comprometidos directamente con la inversión en infraestructura pública. Muchos son los elementos que explican no haber alcanzado ese cumplimiento de metas, y están asociados desde situaciones que tienen que ver con coordinación interinstitucional, porque siendo quizá un sector el responsable directo de la obra o de ejecución de una obra, requiere encadenarse con otros sectores por esa ejecución, o bien por situaciones que incluso son exógenas a sus propias capacidades y competencias. Pensémoslo como, por ejemplo, expropiaciones, que pasa por el Poder Judicial. Consideremos apelaciones de licitaciones, consideremos refrendos que hay que ir a la Sala Constitucional. En fin, una serie de elementos de esta naturaleza que no los planteamos como justificación per se, sino como evidencia de dónde están los elementos que hay que mejorar para que precisamente no se conviertan en una traba. Sí, requisitos, pero no necesariamente una traba. Y ahí en el documento ese ustedes podrán encontrar muchísimo más detalle. Debo decir que profusamente esta información se distribuyó a todos los medios de comunicación, mas no necesariamente fue igualmente publicado o difundido. Esperemos que cada vez estos temas sean más de interés de los medios de comunicación. Esa agenda está integrada, decía, por 15 programas de mucho peso. 3 de ellos pertenecen, no van a poder ustedes leer ahí, yo creo que tienen un documento en su folder que lo pueden ver con mayor facilidad. 3 son del sector de trabajo y seguridad social, 2 del sector de desarrollo humano e inclusión social, el programa de abastecimiento institucional, el PAI del sector de desarrollo agropecuario y rural del CNP, que es muy importante, no solamente para, yo creo que este programa tiene muchas virtudes. Por un lado es un programa para el abastecimiento de instituciones públicas, pero también es una forma de encadenar la pequeña y mediana producción nacional a la necesidad de compras que tienen las instituciones públicas.
uno de ellos al programa de seguridad ciudadana, 2 al del sector de salud, nutrición y deporte, uno en el caso de ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial, otro del sector de cultura y juventud, otro del sector de transportes, uno del sector de ciencia y tecnología y 2 del sector de economía, industria, comercio y turismo. Como ven ustedes, es una amplia agenda. Las etapas de esos procesos evaluativos, desde luego hay una fase de preparación donde se constituye un grupo de trabajo mixto entre la institución responsable del programa o proyecto que se va a evaluar con los actores propiamente institucionales de Mideplan y el acompañamiento también de la cooperación a través del programa de FOSEVAL. Se identifican los actores, etcétera. Se busca también que sean metodologías participativas. Hay un abordaje metodológico, si bien es cierto hay orientaciones generales metodológicas para abordar la evaluación, es necesario reconocer que cada programa, cada proyecto tiene su propia naturaleza y requiere una definición precisa de cuál va a ser el enfoque metodológico con que se va a abordar. O sea, no será lo mismo, desde luego, como ustedes comprenderán y lo tienen sumamente claro, lo que puede ser la evaluación de un programa asociado a infraestructura, que lo que puede ser, digamos, el programa del CEN-SINAI, que ya lo tenemos listo. Se requiere, por eso, especificidades. Hay otra fase de ejecución y difusión de seguimientos. La situación actual, tenemos ya finalizada la investigación, la evaluación del CEN-SINAI. Aquí nos acompaña Gaby, perdón. Hay otros que se encuentran en etapas avanzadas, ahí ustedes pueden tener los datos de cada uno de ellos. Voy a ir tratando de cerrar. Hay una ficha específica que nosotros tenemos para cada uno de esas evaluaciones y finalmente lo importante es que las etapas que hacemos es que hay finalmente una recomendación de un informe de evaluación que se engarza y coadyuva en el proceso de consolidación del programa. En este caso ahí estamos hablando del CEN-SINAI, por ejemplo. Se reconoce la utilidad de la evaluación como un instrumento para dinamizar la gestión institucional al detectar oportunidades de mejora. Hay un trabajo muy intenso tanto con los responsables del programa como con los beneficiarios o bien usuarios, dependiendo de cuál sea el caso de cada uno de esos programas. ¿Cuál es la importancia de la evaluación en la gestión pública? Bueno, yo creo que ya nos permite ir resumiendo. Desde luego es una práctica que nos permite el conocimiento, el aprendizaje y la innovación. Recuerden ustedes en las propuestas de gestión pública o de gerencia pública siempre se habla de que las instituciones deben potenciar esa capacidad de aprendizaje, o sea, de ser colectivos sociales con normas, relaciones, procesos particulares, pero con la enorme capacidad de aprender, y en ese aprendizaje entonces de generar también internamente el cambio, ¿verdad? Es un factor fundamental o es un instrumento fundamental para la toma de decisiones basados en evidencias para el mejoramiento de la efectividad, la eficiencia y la sostenibilidad, y desde luego mirándolo desde la perspectiva de los ciudadanos, no solamente es un mecanismo para mejorar la calidad del servicio que se da, sino también de transparencia y de rendición de cuentas. Por otro lado, permite afianzar los programas estratégicos frente a un cambio de gobierno, por ejemplo. Yo pienso que uno de los ejemplos en esta ruta más claras que tenemos es todo lo que tiene que ver con la estrategia de Puente al Desarrollo, y por ahí veo a las compañeras del Consejo Presidencial Social que han trabajado muy duro, no solamente en la conceptualización del mismo, sino en su gestión.
miden el impacto de la asignación presupuestaria. Esta es una línea que tenemos que mejorar todavía más, con lo que al principio les señalaba del trabajo conjunto que estamos haciendo Hacienda y Mideplan para alinear la planificación con la presupuestación. Eso estuvo unido, pero hace 3 décadas, o sea, con reformas normativas que hubo a nuestra dinámica institucional, se separaron. Influir en el debate mediático sobre las decisiones del gasto público, incidir en negociaciones presupuestales, y esto me parece a mí que en la medida en que desarrollemos mucho más la relación plan-presupuesto, desarrollemos mucho más los ejercicios de seguimiento y evaluación, podemos también enriquecer el diálogo o el debate entre el legislativo y el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria, y transforma los hallazgos y recomendaciones en acciones de mejora que contribuyan a la creación de valor público. Tenemos una serie de elementos en esa gráfica que tienen que ver con hitos donde se ha ido desarrollando esta relación. Desde luego tenemos que partir de un acompañamiento ya de muchos años de FOSEVAL, del programa FOSEVAL, y también el colectivo de profesionales nacionales aquí organizados en Costa Rica que son expertos en evaluación. Tenemos manuales, tenemos capacitación, tenemos evaluaciones realizadas, evaluaciones en proceso, una agenda y por otro lado directrices presupuestarias como la que va a salir pronto, ustedes van a conocer para el 2017, donde se instruye a las instituciones públicas a que parte de sus recursos estén destinados a los procesos de evaluación. O sea, vamos a ir cada vez más consolidando esto como una práctica. Yo creo, y en eso nos proponemos como gobierno, dejar un camino recorrido y también una práctica y una normativa que no tengan posibilidades de retorno, sino que ya sea algo que se incorpore a la vida institucional, tanto del Ministerio de Planificación como del conjunto de instituciones públicas. Entonces, esa sería, digamos, como la presentación que quisiéramos hacerle del trabajo que se ha venido haciendo en el área de seguimiento y evaluación. Aquí me acompañan tanto la señora directora del área de seguimiento y evaluación, doña Florita Sofeifa, por ahí también veo a don Rolando Hernández, que es el director de la unidad de seguimiento, y están también varias de las compañeras que trabajan en ese ámbito, gente muy comprometida con este tema, y como les digo, parte de la memoria y de la historia institucional para que esto no sea solamente una prioridad en un gobierno donde realmente nos comprometemos con ello, sino una práctica que nos trascienda. Así que muchísimas gracias, y ahora creo que después va a haber posibilidades de que conversemos sobre temas específicos si ustedes lo tienen a bien. Gracias. Bueno, don Rafael, presidente de la Asamblea, doña Olga, ministra de Mideplan, señores diputados y otros miembros de instituciones, organizaciones estatales, no estatales. Bueno, muchas gracias por estar aquí para tomar este tema de evaluación en serio, ¿no? Mi presentación es sobre evaluación como base de toma de decisiones políticas en manos de la Asamblea Legislativa. Es un tema que FOSEVAL está apoyando ya algún tiempo, primero con la GIZ y los últimos 18 meses más o menos con DEVAL, que es un instituto nuevo del gobierno alemán para evaluación de la cooperación. Muy bien, ¿por qué hacemos eso? Por un lado, queremos que la evaluación tenga un peso más fuerte en la política de Costa Rica. Y por otro lado, queremos que la Asamblea Legislativa tenga un peso más fuerte dentro del ámbito de la evaluación. Quizás podemos pasar para la próxima, porque FOSEVAL ya está trabajando sobre este tema y está apoyando varios actores de la evaluación. Ya desde hace mucho tiempo trabajamos con Mideplan, que es el ente rector. Ya trabajamos con universidades y redes que están jugando un papel bastante importante en la evaluación. Estamos trabajando con las instituciones que ejecutan los programas públicos, y estos juntos con Mideplan
son los grupos de gestión de evaluaciones. Entonces ahí estamos apoyando bastante, sobre todo en el ámbito de la ANE. Y estamos también apoyando a la sociedad civil, a la ciudadanía costarricense, sobre todo junto con la Defensoría de los Habitantes. Entonces, ¿qué falta? Falta la Asamblea Legislativa, ¿no? En esta época de Forceval II todavía no hemos trabajado con la Asamblea y nos ha surgido que es un actor tan importante que no podemos dejar de lado. Es muy importante porque, por un lado, está dando presupuestos para evaluaciones, por otro lado, recibe informaciones de Mideplan sobre qué se ha evaluado, por otro lado, está haciendo la supervisión del Ejecutivo y también está aprobando el presupuesto para el Ejecutivo. Entonces, tiene un papel bastante importante en este juego de evaluación. Bueno, podemos pasar. Entonces, vamos a trabajar no solamente en este evento, pero también en otros eventos que siguen sobre este tema de evaluación dentro del ámbito de los actores costarricenses. Si hablamos qué es evaluación, bueno, había ya una definición presentada por doña Olga. Lo que es importante que es un análisis sistemático, objetivo. Objetivo significa gente que no están comprometidos y para emitir juicios. Entonces, no es fiscalización. Fiscalización es el trabajo de la Contraloría General, no es supervisión. Digamos, la legislativa está responsable para supervisión del Ejecutivo, tampoco no es inspección, que es, digamos, un elemento más limitado que evaluación, no es investigación académica, mismo que evaluación es científica, pero no es académica. Quiere que haya más conocimientos, pero también quiere que se utilicen esos conocimientos para mejora. Tampoco no es auditoría, también es un elemento un poco más limitado. Tampoco no es monitoreo y seguimiento, son dos elementos distintos. El monitoreo es prácticamente observar las acciones y, digamos, medir poco a poco cómo se están logrando los objetivos. La evaluación es más sistemático y es en un momento. El seguimiento es un proceso continuo. Muy bien. Hay otra definición que es evaluación, que es de la señora Arlet, no sé si está aquí. De cualquier manera, dice que la evaluación es instrumento para el futuro. Y alguna gente dice, bueno, ahora no tenemos tiempo para eso, ¿no? Pero, digamos, si queremos mejorar para el futuro, tenemos que tomar el tiempo para evaluar el pasado y el presente, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, pasamos como esta gente, ¿no? Que no acepta la huida porque no hay tiempo para, digamos, meter la huida en el carro. Muy bien. Podemos continuar. La función para la Asamblea Legislativa, ¿no?, que tiene la evaluación es triple, ¿no?, que es muy importante, evidencias para elaborar y aprobar leyes. Si hacemos leyes, podemos hacer leyes que como quiera o podemos usar la evidencia como base de aprobar nuevas leyes o para modificar leyes. La otra cosa que ya se habló también doña Olga es para toma de decisiones presupuestarias, tener bastante evidencia buena. Y la tercera es mejorar la credibilidad y legitimidad del Estado. Bueno, podemos pasar. Entonces, si se está elaborando nuevas leyes o si está modificando leyes existentes, se puede hacer una evaluación ex ante. Ex ante significa antes que se tenga el proceso. Entonces, así ya se puede definir qué se quiere lograr, se puede analizar el marco de condiciones y también se puede definir si los objetivos previstos corresponden a las necesidades de la población. Entonces, eso es un instrumento importante para legislación. También se puede utilizar recomendaciones de evaluaciones ya hechas para adaptar una ley necesaria. Hay un ejemplo de Argentina. En Argentina había una evaluación participativa realizada para generar una ley de usos compartidos de los ecosistemas boscosos de la
región del Chaco Seco, en el norte de Argentina. Ahí fue un proceso que duró 2 años e incorporó los actores de la región, pequeños y grandes agricultores, los ganaderos, conservacionistas, etc. Y por fin se surgió algunas, digamos, propuestas que eran más o menos consensuadas. Antes había mucho conflicto, muchas posiciones opuestas. Después ya había, digamos, un consenso, y este consenso se llevaba para el Parlamento para hacer un anteproyecto de ley. Y este anteproyecto de ley pasaba bastante rápido porque ya había el consenso de los diferentes actores. Entonces eso es un instrumento para, por un lado, analizar qué es necesario y por otro lado, consultar con los actores importantes. Eso es una manera como se puede usar la evaluación ex ante para hacer una buena ley. Muy bien. Otra cosa, tenemos bastante áreas donde los habitantes quieren mejorar su vida, ¿no? Entonces, el sistema de educación, sistema de salud, sistema de justicia, de seguridad, etc., ¿no? Y ni siempre tenemos las leyes necesarias para todas estas áreas. Entonces, la evaluación ex ante puede ayudar a planificar tales leyes, ¿no? Si es necesario. Entonces, ¿para qué es el valor agregado para la Asamblea? Es mejorar leyes adaptadas a las necesidades de la sociedad. Es un beneficio que puede tener la Asamblea. Bueno, esa era, digamos, una función para la Asamblea. La otra función que es muy importante es utilizar resultados de evaluaciones para tomar decisiones presupuestarias, porque la Asamblea toma decisiones sobre el presupuesto nacional. Entonces las evaluaciones pueden generar bastante información, bastante conocimiento, ¿no? Para tomar decisiones más racionales, ¿no? En el caso cuando se inicia un nuevo programa, una nueva fase de un programa, es bastante útil saber cómo era el programa en el pasado. Si se amplía o reduce el presupuesto para, digamos, una institución o un programa, también es útil saber antes cómo ha resultado este programa. Si se quiere terminar un programa, también se debería saber si era útil o no, o si ha producido, digamos, buenos resultados. Esta es una función clave de la evaluación. En Chile, en México, es muy común que antes que haya los debates de presupuesto de la Asamblea, se presente un informe de las evaluaciones a la Asamblea para que sepa cómo es el desempeño público en este momento. Solamente dicen que en Chile el problema es la gente no sabe leer estos informes, digamos, de 200 páginas. Son tan técnicos y tan largas, ¿no? Entonces, es bastante útil que sean así algunos policy briefs, algunos informes breves de 1 o 2 páginas para la Asamblea que las personas pueden leer en su tiempo limitado, porque los diputados siempre están bastante ocupados. Sería otra opción. Bueno, y sabemos que doña Olga ha dicho que el Plan Nacional exige que las evaluaciones permiten una mejor asignación del gasto y que permiten determinar qué se están brindando los bienes y servicios que la ciudadana demanda. Entonces, este prácticamente es la función aquí y también en otros países latinoamericanos. Bueno, entonces se puede dar respuestas a las preguntas: ¿cuál es el programa más importante para la población? ¿No? Eso puede ser identificado a través de una evaluación. También se puede ver cuáles son los fondos para una intervención, ¿son suficientes o no? ¿No? Se puede evaluar cuánto es realmente necesario. Y se puede evaluar, ¿ha mejorado o no la situación económica y social del país? Se habló de los objetivos del desarrollo sostenibles, entonces estos son objetivos que se pueden perfectamente evaluar anualmente para ver, digamos, cuál es el avance del estado político, económico, social en un país. Bueno, entonces, el valor para la Asamblea es que las evaluaciones contribuyen al aprendizaje para emplear los fondos públicos de un modo más eficiente. Y cuando los fondos son más escasos, lógicamente
es más importante. Y la evaluación tiene el criterio de eficiencia, el mejor uso de los fondos. El resultado puede ser un presupuesto basado en resultados. Solamente que el riesgo es aquí, algunas veces políticamente se quiere cerrar un programa. Entonces se hace una evaluación para justificar que se cierre. Entonces es mejor que se haga una evaluación y para después, según los resultados, se toma la decisión. Entonces si es una evaluación solamente para, digamos, un símbolo, no es tan útil. Bueno, hay una tercera utilidad de las evaluaciones para la Asamblea, es, digamos, la transparencia de las políticas públicas y hacer las políticas públicas más legítimas, ¿no? Entonces la Asamblea está representando el pueblo, entonces puede exigir del Ejecutivo que se hagan ciertas evaluaciones y que se divulguen estas evaluaciones y sus resultados al público. Entonces tenemos aquí un poco la función de la Asamblea entre la población y, digamos, el Ejecutivo, ¿no? Entonces esta Asamblea está también la Contraloría como intermediario entre la población y el Ejecutivo para observar cuál es la mejor manera de usar los gastos públicos y también la mejor manera para realizar los programas públicos. Entonces el valor agregado aquí es que haya una mayor aceptación de decisiones tomadas y mayor legitimidad. Bueno, entonces eso son los tres, digamos, valores agregados de la evaluación para la Asamblea: mejores leyes, mejor uso de fondos públicos y mayor aceptación y legitimización de decisiones frente a la sociedad. Bueno, último punto es ver qué puede hacer la Asamblea Legislativa con las evaluaciones. Lo más importante es estudiar los resultados de evaluaciones antes del debate presupuestario. Ahí tenemos que pensar cómo se puede hacer esos informes más breve, más fácil para leer, en menos tiempo. Después también la Asamblea puede promover la evaluación ex ante para apoyar procesos de legislación. Cuando se hacen nuevas leyes, hacer una evaluación ex ante. También la Asamblea puede pedir que dentro de la nueva o la próxima Agenda Nacional de Evaluación se incluyan ciertas evaluaciones que son importantes para la Asamblea Legislativa. Nosotros como DEVAL tenemos también, digamos, un programa de evaluación para 3 años, viene de la misma institución del Ministerio y también de la Asamblea. Entonces se juntan las propuestas, después se hace esta agenda de evaluación. Y, muy importante, la Asamblea Legislativa decide cuánto dinero se va a dar para evaluaciones del sector público cada año, ¿no? Entonces ahí tiene un poder bastante fuerte. Si dice que queremos más evaluaciones, que dedique más dinero. Si dicen que ya no queremos más, que no dedique nada. Entonces ahí es fundamental la Asamblea, ¿no? Entonces si tenemos más, digamos, conocimiento de evaluación y su uso, parece que es bastante bueno. Es interesante, en Estados Unidos hacen evaluaciones, hacen 500 productos cada año por un organismo del Congreso y dicen para cada dólar que se gasta en evaluaciones y, digamos, otros tipos de investigaciones, $140 entran en la caja pública, o sea, ahora, ¿no? Entonces, no es un dinero mal gastado, ¿no? Bueno, también puede establecer normas, digamos, para evaluaciones, ¿no? Como una ley, una política de evaluación, que ya habló Doña Olga también. Con la sociedad civil, hay quizás estas dos funciones que podría hacer la Asamblea: asegurar que los resultados de evaluaciones, digamos, del sector público sean conocidos por la sociedad civil, y también hacer otras evaluaciones que ya hace la sociedad civil conocidos a la Asamblea, porque se hacen evaluaciones, digamos, de organizaciones sociales. Bueno, más así. También se podría hacer una actividad regional. Ya existe un parlamento de diputados
digamos, en favor de evaluación en América Latina. Fue creado el año pasado en Panamá, doña Ana Luisa estaba ahí. Entonces es un foro para intercambiar sobre el uso de evaluación en los parlamentos. Y parece que hay bastante interés, entonces había muchos países que estaban presentes ahí. Bueno, y la última propuesta dentro de la Asamblea Legislativa, se podía crear un comité o un grupo de trabajo, ¿no?, que sea permanente y trabaje sobre evaluación, que no sea solamente este único evento, pero que sea un trabajo más continuo junto con Mideplan y otros actores. Eso me parece bastante importante. Podría también haber un apoyo de Forceval o de otras instituciones para tal tipo de grupo. Bueno, entonces últimamente el futuro puede ser como este más o menos, ¿no? Las flechas rojas, ¿no?, son elementos nuevos que se podía incorporar, ¿no? Este grupo parlamentario de evaluación, participación en el foro regional latinoamericano, después propuestas de la Asamblea para Mideplan, digamos más diálogo con la sociedad civil sobre evaluación y también el mayor uso de evaluación para legislación y para presupuestos. Eso es más o menos todo, entonces agradezco y parece que no he tomado demasiado tiempo. Gracias.